Bienvenidos a Mirabilia Urbis. El día de hoy veremos la Alameda Central y empezaremos con esta magnífica pieza, el monumento a Ludwig van Beethoven, inaugurado en 1921, un regalo de la comunidad alemana en México. El virrey don Luis de Velasco ordenó al Cabildo el 11 de enero de 1592 la creación de un sitio para el gozo de los habitantes de la ciudad. Esta obra se llevó a cabo en lo que fue el Tianguis de San Hipólito. En el siglo XVII había una cerca con puertas y algunas fuentes, y posteriormente se ensanchó la parte que ocupó el antiguo quemadero de la Inquisición. En 1730 contaba con álamos y sauces. El virrey conde de Revillagigedo mejoró las 500 varas castellanas que medía de largo y las 270 de ancho, colocándole una nueva cerca, ahora de madera, y prohibió la entrada a toda persona que se presentara mal aseada. Ya en el siglo XIX tenía otra nueva reja de hierro y con puertas también de hierro, mandadas a construir por el virrey Marqués de Branciforte. Y en el interior incluso existió un sitio especial para el juego de los niños, único en América. Las grandes obras que se hicieron en el interior fueron hechas principalmente por el virrey Marqués de Croix, la emperatriz Carlota y el general Porfirio Díaz, en donde encontró un sitio ideal para expresar los ideales de una nueva ciudad. En el siglo XX, el costado oriente, se instaló la librería de cristal, hoy, desafortunadamente, desaparecida. Dentro de las estatuas más notables, encontramos el monumento conmemorativo de la Novena Sinfonía de Beethoven, regalado por la colonia alemana en 1921. Hay también una serie de fuentes: la fuente de la primavera, la fuente de la ninfa del cortejo de Pomona, la fuente de Mercurio, la fuente de las Américas, la fuente de Venus, la ninfa del cortejo de Flora, las Denaides y desde luego el sitio donde estuvo el antiguo kiosco que veremos más detalladamente. En el año 2012, después de una investigación muy profunda, incluso de las especies originarias del sitio, de las costumbres y usos de la Alameda, se hizo un proyecto de regeneración que, en mi opinión, es muy acertado. En una composición de plazas radiales, los paseos al interior de la Alameda son espectaculares. Se hizo una intervención para limpiar sus calles y para dejar una serie de bancas mucho mejor ubicadas, además de hacer unos bordes alrededor de los jardines muy sobrios que delimitan con claridad el espacio en donde se puede pisar y caminar y el espacio reservado a la naturaleza. En esta primer rotonda central encontramos a Flora, que al momento de llegar por donde fue el antiguo acceso principal de la Alameda, nos da la espalda. Sin embargo, recibe su mirada el centro de la Alameda. En el lado sur, esta rotonda nos muestra la fuente dedicada a Venus en su versión de El nacimiento de Venus, que emerge de esta concha donde su belleza y perfección es evidente. Esta fuente, dedicada a las Danaides, son las 50 hijas de Danao, hermano de Egipto, con quien luchó. Danao se exilió en Argos, en donde fue rey, y en ese tiempo hubo una gran sequía, por lo que encargó a sus hijas ir a buscar agua, que la llevaban en unas ánforas. Una de ellas estuvo a punto de ser violada por un sátiro, y entonces Poseidón salió de su casa para ir en su auxilio
lanzando su tridente, y en el sitio donde cayó empezó a brotar agua, y así se resolvió el problema de la sequía. En la parte central encontramos la fuente dedicada a las Américas. Está hecha por una fundición francesa llamada Val d'Osne en 1851. Esta empresa proveyó de esculturas y de elementos urbanos a muchas ciudades del mundo. Unas de estas piezas eran, por ejemplo, los postes para kioscos o bien los barandales y bancas que vemos en muchos de los parques de México. Hay que aclarar que también en México hubo fundiciones copiando estos moldes. El plato de la fuente de las Américas es de estilo barroco y muy probablemente tomado de algunos otros elementos de la propia Alameda. Hay que recordar que muchas de las esculturas y piezas en Alameda están en lugares distintos a los originales. Las bancas de las glorietas de la Alameda son del antiguo conjunto del monumento al rey Carlos IV, obra de Manuel Tolsa. El kiosco de la Alameda es un ejemplo de los muchos kioscos que Porfirio Díaz ordenó construir en las ciudades de México. Están construidos con elementos que se pueden cambiar, es decir, son elementos industrializados. Barandales, postes, travesaños, incluso las maderas que se recortaban a tamaños estándar, lograban hacer así ensamblajes muy fáciles de transportar a muchos lugares. Por esa razón encontramos estos kioscos en muchos lugares de México. El uso de los kioscos fue fundamental, se convirtieron en centros de reunión. Los músicos que preparaban conciertos eran esperados con mucho entusiasmo los domingos por la gente que iba a las plazas. El hemiciclo a Juárez, obra del arquitecto Guillermo Heredia y del escultor Lazzaroni, es en realidad una exedra, con espacios para que la gente se pueda sentar en algún acto público. Vemos en la parte superior, al centro, a Benito Juárez coronado por la victoria alada a la diosa Nike y, junto a él, la justicia. Una serie de columnas dóricas soportan un entablamento que a su vez está rematado por acróteras. En cada una de las partes frontales, dos grandes pilares que están también rematados con pebeteros de bronce. En la parte central, en la propia exedra, un pedestal con el escudo republicano, dos leones serios escuchando los discursos y la sillería de la exedra está rematada por dos grifos que son tan clásicos en las obras griegas. En cada uno de los costados de la Alameda encontramos estos trofeos de fundición francesa que hacen juego a los instalados en el Paseo de la Reforma. Al poniente de la Fuente de las Américas encontramos a la ninfa del cortejo de Pomona con una copa en su mano izquierda. Con un tridente en sus manos, el rey y dios del mar, Neptuno y los tritones. No puede faltar en Alameda un monumento dedicado a la primavera. La última fuente en el lado poniente es la dedicada a Mercurio, el dios del comercio. Al lado opuesto del monumento a Beethoven, otro alemán, Alejandro de Humboldt, el científico explorador de América. Las esculturas conmemorativas, cuando son apolíticos, son muy complejas. Se desvirtúan sus cualidades, se manifiestan sus errores,
son controvertidas. En cambio, cuando están dirigidas a músicos, a artistas, ahí el tiempo ni el juicio de la historia los afecta. Muchas gracias y nos veremos en otro episodio más de Mirabilia Urbis. Hasta la vista.